Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a estar viendo en esta ocasión la fe salvadora y ya lo que sería la segunda parte, ya que Héctor trató la semana pasada lo que es la primera parte de este tema. Y de inmediato vamos a ver el texto de la confesión de fe, el segundo párrafo de este tema. Cito: por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. También actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna, en virtud del pacto de gracia. Es interesante todo esto, ya como hemos estado compartiendo en otras ocasiones. Como la Biblia nos enseña que la justificación es solo por la fe y que la fe es condición necesaria para la salvación, resulta importante entonces que nosotros podamos entender en qué consiste la fe salvadora. Podemos distinguir la profesión de fe y la realidad de la fe. Cualquiera puede decir que tiene fe, cualquiera puede vociferar y proclamar diciendo yo tengo fe. De hecho, usted coge una gallina y la aprieta y la gallina va a decir creo. Cualquiera puede sostener que tiene fe, incluso una gallina. Entiéndanme. El hecho de que usted diga que usted tiene fe, eso no significa nada. Mire cómo dice Mateo capítulo 15, versículo 7 y versículo 8. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una persona puede de manera hipócrita decir que tiene fe y simplemente lo está diciendo de la boca para afuera. Por eso el Señor dice en este texto y en otro texto, en otro contexto diferente, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque muchas de las personas que dicen creer o amar al Señor lo dicen de la boca para afuera, no lo dicen de corazón. Ahora, ¿cómo yo sé que es de corazón? Por sus frutos. La fe salvadora es una fe que da fruto. Fruto. Mire cómo dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. O sea, si no tiene obra, la fe es una fe insípida. La fe salvadora entonces va acompañada de obra. Mira cómo lo dice Sproul, cito: cuando Lutero y los demás de la Reforma declararon la justificación solo por la fe, se dieron cuenta que era necesario dar una definición detallada sobre la fe salvadora. Definieron la fe salvadora en función de determinados elementos constituyentes. La fe salvadora está compuesta de la información, el consentimiento intelectual y la confianza personal. No es que nosotros creamos por creer o que nosotros creamos para que otro vea que yo creo o que nosotros creamos simplemente por creer algo. Yo he escuchado personas decir hay que creer en algo.
Al final no importa en lo que tú creas, lo que sí es que hay que creer en algo. La fe no es eso. La fe no es un mero conocimiento. No es suficiente con que yo sea sincero con usted y diga que yo creo en algo. Eso no es suficiente. La fe es un acto de seriedad, y es un acto de seriedad porque nosotros somos justificados por medio de la fe. Podemos decir entonces que la fe salvadora, esta fe salvadora es parte de lo que es el fundamento del Evangelio, o el fundamento de esta fe salvadora es el Evangelio. Dicho de otra manera, no es que yo crea algo, es que yo crea el Evangelio de Jesucristo. Es que yo crea en su palabra, y su palabra que es toda suficiente. Podemos decir entonces que la base de la fe es la palabra de Dios. No podemos hablar de fe sin conocimiento y sin aplicación bíblica, porque la fe salvadora implica confianza y dependencia total de las Escrituras. Yo no puedo decir tener fe y yo de igual manera vivir a espalda o divorciado de lo que es las Escrituras. Mire cómo dice Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en nosotros los que creéis. Es interesante y me gusta como el pastor MacArthur dice en torno a esto, que él dice que la palabra de Dios es todo el Antiguo Testamento, pero también es todo el mensaje enseñado por los apóstoles. Y la palabra de Dios es esa palabra de Dios que predicó el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y esa palabra de Dios es una dinamita que actúa conforme a la voluntad de aquel de donde salió esta palabra. O sea que la palabra actúa conforme a lo que Dios le ha enviado a hacer. Y hace la palabra una obra eficaz en el corazón transformado del que hoy es creyente por medio de la misma dinamita que es la palabra de Dios. Entonces podemos decir que esa obra eficaz de la palabra de Dios incluye salvación, enseñanza y adiestramiento, guía, porque esa palabra ahora es quien nos guía y quien nos dirige, pero es también la palabra nuestro consejero, pero la palabra también nos da vitalidad, la palabra también nos restaura, la palabra también nos advierte, la palabra también nos provee recompensa. La palabra de Dios nutre nuestra vida espiritual. No hay algo que pueda nutrir la vida espiritual del creyente. Solo la vida del creyente es nutrida por la palabra de Dios. Somos enriquecidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios provee protección para el creyente. La palabra de Dios nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la Escritura, pero esta palabra de Dios fortalece nuestra vida de manera integral. Esta palabra provee sabiduría, pero aún en los momentos de crisis y en los momentos de dolor, en los momentos más oscuros, esa misma palabra produce regocijo en nosotros, porque el regocijo del creyente no está basado ni está fundamentado en las circunstancias, sino en Dios. Y entonces Dios, a través de su palabra, produce en nosotros regocijo. La palabra nos prospera. Y mira cómo el Salmo 19, desde el versículo 7 al 10,
nos da un resumen de todo esto que yo he dicho. Mire cómo lo dice el Salmo. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegra el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Versículo 10. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panar. Wow, esto es hermoso. Las escrituras son el manual de la fe. Las escrituras son el manual del culto público. El culto público no se puede hacer ni se debe idear al gusto de quien lo esté preparando. No, las escrituras son el manual para nuestro culto público, pero también las escrituras son el manual para la vida del creyente. O sea, las escrituras deben ser el todo del creyente. El creyente debe ser guiado en todos los aspectos de su vida por las escrituras. Mire cómo dice el Salmo 119, versículo 72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Y Romanos capítulo 19, versículo 26 y versículo 27 dice, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. E Isaías 66, versículo 1 y versículo 2, mire cómo dice este texto. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero, dice el texto, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Isaías comienza aquí lo que sería el resumen de su profecía, recordando que el Señor no está interesado en habitar en templos hechos de piedra. Todas las cosas fueron creadas para Él y por Él, y todas las cosas le pertenecen, y aún el universo es propiedad suya. La inmensidad del universo es su propiedad. El Señor no quiere morar en alguien que solo vea lo eterno de la religión. Más que eso, el Señor quiere hacer morada en el corazón de una persona que toma en serio su palabra. Esta es la idea. Por eso es que nosotros no debemos tratar con ligereza la palabra de Dios. Nosotros debemos entender que Dios es su palabra. Y respetando y obedeciendo la palabra de Dios, estamos respetando y obedeciendo a Dios. Mire la última parte del texto de la confesión de fe que ya leímos. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Mire cómo lo dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice Gálatas: con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Cada vez
que una persona confía en Cristo para salvación, experimenta una participación espiritual en la crucificación, en la crucifixión de su Señor. Pero también experimenta una participación espiritual en la victoria del Señor sobre el pecado y sobre la muerte. Y el viejo hombre del creyente entonces queda sepultado. Después de haber sido sepultado con Cristo, el viejo hombre entonces ahora está muerto. Y ahora este hombre tiene una nueva identidad. Este creyente tiene una nueva identidad. Y en esa nueva identidad este creyente tiene un gran privilegio. Y el gran privilegio que tiene es que Jesucristo vive en su interior. Y allí lo capacita con poder para que este creyente pueda vivir en él. O sea que el Señor en el creyente le provee todo lo que el creyente necesita para que pueda vivir una vida que agrade a Dios. Romanos capítulo 8, mire desde el versículo 9, como nos dice allí el apóstol Pablo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Cada persona que confía en Cristo, el Espíritu Santo mora en él. Mírelo de esta manera. Usted donde quiera que vaya, donde quiera que usted va, usted no va solo. Dentro de usted, como si usted fuera una casa, está el Espíritu Santo. O sea, hace el Espíritu Santo su morada en usted, su morada en el creyente. Y esto es bueno porque Dios viene siendo como una especie de huésped en nosotros y nos guía, nos sustenta, nos sostiene. Pero también nosotros debemos vivir de frente a esta realidad. Y cuando el pecado nos esté asediando, nosotros debemos pensar que nosotros andamos con Dios. Cuando tú quieras decir una palabra descompuesta, nunca olvide que tú andas con Dios. Cuando quieras cruzar un semáforo en rojo, tú andas con Dios. Cuando te devuelvan dinero de más y sientas el deseo de quedártelo porque dice al final se lo cogieron a otro, tú andas con Dios. Cuando sientas deseo de hablar de otra persona, de chismear, cuando esté haciendo algo indebido, recuerda, tú andas con Dios. Y nosotros no tenemos la libertad para hacer lo que se nos venga en gana, no. Nosotros debemos someternos a la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? Si yo vivo en obediencia a la palabra de Dios. Esa obediencia es lo que dirá lo que yo soy. No es lo que yo diga. Es lo que yo diga y lo que yo haga. Ambas cosas juntas. Tenemos que vivir conscientes de que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y nosotros debemos honrar eso. Honremos a Dios. Honremos a Dios viviendo conforme a su palabra. Honremos a Dios viviendo conforme a las Escrituras. Y honremos a Dios sabiendo que nosotros andamos con Dios. Y que nosotros debemos honrarlo con todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Todo lo que yo como creyente hago, todo, absolutamente todo, debe ser
para honrar al Señor. Mi vida debe honrar al Señor. Mis publicaciones en las redes sociales deben honrar al Señor. Yo no puedo venir aquí y hablar de las Escrituras y de repente yo ir a una de las redes sociales que tengo y hacerme eco de personas que hablan de manera descompuesta, que dicen palabras ofensivas, y como yo no me atrevo a decirla, entonces yo comparto la publicación de otra gente que sí lo dice. Estoy haciendo lo mismo. Mis redes sociales tienen que honrar a Dios, y yo debo honrar a Cristo en todo lo que yo soy y en todo lo que yo hago. Honrar a Dios, porque Dios anda con nosotros, Dios está dentro de nosotros, Dios habita dentro de nosotros. Y como Dios habita dentro de nosotros, yo debo estar siempre consciente de ello para yo honrar el nombre de Cristo, mi Señor y mi Salvador. Debemos honrar a Dios con todo nuestro hacer, con todo nuestro diario vivir. Debemos honrar a Dios entendiendo que se trata de Dios, se trata de Cristo y se trata de su gloria, y que todas las cosas, siempre y cuando dependan de nosotros, todas las cosas deben apuntar a nosotros honrar a nuestro Señor. Dios